El guardiancito. En un pueblo de Tlaxcala, entre el aroma de pan de fiesta y el murmullo de la vida cotidiana, una sombra se había cernido sobre la fe. Los templos, antaño faros de la tradición, se habían contaminado con el modernismo. La Santa Misa, que por siglos había sido el corazón de la vida católica, se había transformado en una celebración ajena, una fiesta para los sentidos, desprovista de su misterio y de su solemnidad. Esta nueva forma de culto había aprisionado a las almas de los fieles católicos, convenciéndolos bajo un engaño sutil de que aquella era la verdadera Iglesia católica. La sacralidad se había diluido en la adaptación al mundo y el anhelo de santificación tan vital para el alma se había adormecido. En medio de esta confusión espiritual vivía la familia Rojas, una familia como muchos bien intencionada, pero atrapada en la corriente del modernismo. Habían escuchado hablar mal de un pequeño grupo de tradicionalistas que se reunían en un oratorio humilde, tildados de retrógradas y divisivos. Su escepticismo era un muro protector alimentado por la narrativa de la iglesia modernista, que para ellos representaba lo abierto y tolerante. Un 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, la familia Rojas fue invitada, casi por compromiso, a una celebración en el oratorio de aquellos tradicionalistas. Iban con recelo, con una curiosidad teñida de escepticismo. La misa, en su parroquia habitual, era una algarabía, un evento social, donde apenas se distinguía lo sagrado de lo profano. Por eso, al entrar al pequeño oratorio, una habitación sencilla y sin grandes adornos, un silencio sepulcral, solo roto por el murmullo de los rezos antiguos, los envolvió. No había pantallas gigantes, ni luces de colores, ni música estridente, solo la tenue luz de las velas, el profundo aroma e incienso y un sacerdote que de espaldas al pueblo, frente a un altar improvisado pero digno, comenzaba la misa en latín. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. El Introimus ad pequeño altare. Pedro, de 7 años, se sentó entre sus padres con la impaciencia natural de su edad. La misa era larga, diferente. Observó a las mujeres con sus velos humildes, cubriendo sus cabezas, y a los hombres vestidos con sobriedad y respeto. Todos arrodillados en profunda adoración. Era un contraste tan marcado con lo que conocía desde que era pequeño, que su curiosidad infantil se despertó. No entendía las palabras en latín, pero el tono reverente, la atmósfera de recogimiento que se respiraba en aquel humilde lugar, le hablaban al alma de una forma que nada más lo había hecho. Llegó el momento más culmen de la Santa Misa, la consagración. El silencio se hizo aún más profundo, casi palpable. El sacerdote, después de pronunciadas en secreto las palabras de consagración, elevó la sagrada hostia. Y Pedro, con sus ojos inocentes fijos en la cruz del centro del altar, presenció lo inaudito de la cruz, sí, de la cruz misma, no una luz, sino una voz clara y melodiosa emanó. Resonó solo para él, susurrando. Pedro, Pedro, mi iglesia ha sido reducida a un pequeño remanente, a un puñado de almas fieles que custodian mi verdad.
No me busques donde mi sacrificio ha sido profanado y mi altar vuelto de cara al mundo por la vanidad de los hombres. Aquí, en este humilde rincón, me encontrarás verdaderamente, y tu alma se santificará. La voz llena de una dulzura infinita y de una autoridad divina caló hasta lo más hondo de su corazón de niño. En ese instante Pedro no solo creyó, él supo que la misa nueva, la de cara al pueblo y de lengua vernácula que se dice en todas las parroquias desde el Vaticano, no había Dios, porque el mismo Jesús se lo había revelado. Sí, Dios mismo se lo reveló. Desde aquel día, algo en Pedro cambió irrevocablemente. El proceso de santificación había comenzado. Se negó a asistir a sus clases de catequesis modernistas, donde, como él explicaba a sus padres con una sinceridad aplastante, solo jugábamos y no aprendíamos nada de Dios, solo canciones y barbaridades sin sentido. en cambio, cada sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Pedro se escapaba de casa para ir al oratorio. Allí, en aquel sencillo refugio de la fe, se postraba de rodillas delante del Santísimo Sacramento, reservado en el sagrario, acompañando, como él decía, con profunda devoción a su prisionero. Él era el guardiancito de Dios. Sintiendo la presencia real de Jesús en la Eucaristía, una presencia que en su anterior iglesia no percibía. Un sábado, sus padres, preocupados por sus constantes ausencias en la catequesis oficial de la parroquia y por su extraño comportamiento, decidieron seguirlo. Lo encontraron arrodillado, inmóvil, absorto en su oración en aquel humilde oratorio clandestino. Lo regañaron, exigiendo explicaciones. Fue entonces cuando Pedro, con una convicción que solo la verdad puede dar, relató el milagro de la voz en la cruz. Les explicó que en la iglesia modernista no había Dios, porque Dios mismo se lo había revelado. Que su iglesia, la iglesia verdadera, había sido reducido a un pequeño remanente, a esos fieles que conservaban la tradición en la clandestinidad, en oratorios en casas, porque los templos que alguna vez fueron católicos ahora estaban despojados de la verdadera presencia de Cristo y de la celebración auténtica. Les habló de la misa de cara al altar, de espaldas al pueblo, como la única y verdadera forma de adoración, a diferencia de la misa de cara al pueblo, que según le había revelado Dios, simbolizaba una fe que ya no era más católica y que había perdido su esencia. Los padres de Pedro, escépticos y aturdidos por el relato de su hijo, no sabían qué pensar. Lo habían educado de un modo que la lógica y la razón eran una, y un milagro de esa magnitud era impensable para su mentalidad modernista. Sin embargo, la paz y la convicción inquebrantable en los ojos de Pedro eran innegables. Decidieron por primera vez acompañarlo al oratorio un sábado, que por divina providencia eran las vísperas de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Mientras Pedro se arrodillaba ante el Santísimo, sus padres se sentaron, escépticos, con un atisbo de curiosidad y preocupación por su hijo. El sacerdote, un fraile de semblante sereno
y hábitos grises tradicionales, los recibió con la sonrisa, si vos darnos. De repente, mientras la familia contemplaba al pequeño Pedro en su profunda oración, Dios les concedió una gracia inmensa e inesperada. En medio de la vigilia, el padre de Pedro y luego su madre cayeron en un sueño profundo, una especie de éxtasis místico, pero tan real que superaba cualquier vigilia. En ese sueño vieron con asombrosa claridad la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Lo vieron ascender al cielo, majestuoso y glorioso, rodeado de legiones de ángeles que cantaban glorias y alabanzas a Dios, con una luz que superaba cualquier sol terrenal. Era una visión tan vívida, tan sobrecogedora, que al despertar, las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo rastro de escepticismo se había desvanecido. La voz de Dios que había hablado a Pedro había llegado ahora a sus corazones a través del milagro conseguido, confirmando la verdad de lo que su Hijo había presenciado y revelando la realidad del cielo. A partir de ese día glorioso, toda la familia Rojas, ahora una familia transformada, comenzó a asistir junta a la verdadera doctrina. Comprendieron que la fe no era un juego, ni un espectáculo, sino un camino hacia allá, la santificación. Instalaron un altar en casa, sencillo, pero lleno de devoción, con un crucifijo y una hermosa imagen de la Santísima Virgen María, a la que ahora rezaban el Santo Rosario diariamente, sintiendo una conexión profunda con la Madre de Dios. Asistían religiosamente al oratorio, a la misa en latín, el padre con sus mejores vestidos y la madre con su velo devoto, comprendiendo que la verdadera fe exige reverencia, respeto y amor, no adaptación a las modas mundanas que diluían lo sagrado. Abandonaron por completo los grupos modernistas, reconociendo la esterilidad de una fe que había perdido su esencia y, lo más importante, su capacidad de santificar las almas. El milagro de Pedro no fue solo la voz que escuchó, sino la conversión de su alma y la de toda su familia. Fue un testimonio conmovedor de que, a pesar de la apostasía y la persecución de la verdadera fe, la única Iglesia católica persevera en el pequeño remanente fiel, custodiando la tradición inmaculada, y que allí, en la humildad y la autenticidad de un oratorio escondido en Tlaxcala, es donde la gracia de Dios obra verdaderos milagros, llevando a las almas a la santificación y a la gloria eterna. Dios obra prodigios inmensos en los corazones que se acercan a Él con fe sincera y se dejan guiar por su divina voluntad, revelando la luz de la verdad incluso en los tiempos más oscuros y más confusos.